Con el auspicio de WOM, nadie te da más. Quédate en casa con HDI Seguros. Libérate con Gasco. Webclass, tecnología educativa. Y Casa Santa María, de Grupo Santa María. Presentamos 24 Horas Central. La subsecretaria fue en un viaje extenso, prolongado, con este conductor a la quinta región y es mi convicción que ese episodio de un viaje prolongado de varias horas de ida y vuelta constituye un episodio de contacto estrecho, a diferencia de lo que ocurrió con el subsecretario Zúñiga. En ese contexto le pedí a la doctora Daza, que de hecho tenía una actividad pública ahora a esta hora, que se abstuviera, que se fuera en cuarentena preventiva hasta saber el resultado de este conductor. Así el ministro Jaime Mañalich dio a conocer este mediodía que la subsecretaria Daza ingresó a cuarentena preventiva debido a que su chofer presentó síntomas de COVID y está a la espera de resultados del examen PCR. La autoridad sanitaria aclaró que el viaje realizado a la región de Valparaíso sí se considera contacto estrecho, estableciendo diferencias con el caso del subsecretario Zúñiga. El presidente de la República, Sebastián Piñera, informó que se han distribuido más de 600.000 cajas en todo el país y reiteró que el 21 de junio deberán estar entregadas 1,5 millones de canastas solidarias en la región metropolitana. El mandatario defendió la decisión del gobierno de entregar productos en una caja y no por medio de depósito bancario. Y el mundo continúa manifestándose en torno al homenaje fúnebre a George Floyd. Ciudades en los 5 continentes se han unido en una sola voz de protesta tras la muerte de este ciudadano estadounidense de origen afroamericano. Multitudinarias marchas a nivel mundial marcaron la jornada 13 de protestas tras la muerte de Floyd, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo y la violencia policial a nivel global. En el fútbol, Arturo Vidal se defiende de las críticas recibidas luego de una publicación en redes sociales. Todo esto a una semana exacta del retorno del Barcelona en la Liga Española. Y además tenemos más hechos de Sergio Jaude a propósito de la serie, ¿no?, estrenada durante estos días, y también homenajes en el mundo deportivo por la muerte, el asesinato de George Floyd. Todo y más luego en 24 Horas Deportes. Muy buenas noches. Pasado el mediodía, como revisábamos en los titulares, tenía una actividad en terreno, nunca llegó, solo alcanzó a ir a La Moneda para entregar el informe diario del coronavirus, pero luego tuvo que irse a su casa. Hablamos de Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, que está en cuarentena preventiva. Las razones las vemos en la siguiente nota. Bien temprano, la rutina fue la de siempre. En principio, nada distinto. Le tomaron la temperatura antes de ingresar a La Moneda y luego se fue a entregar el informe diario sobre el coronavirus en Chile. Cuídese y de esa manera nos vamos a cuidar todos. Buenos días y muchas gracias. En 12 minutos, la subsecretaria Paula Daza entregó las nuevas cifras del coronavirus. Luego se fue por donde entró y subió al mismo auto en el que llegó. De La Moneda tenía que ir a la comuna de Independencia. Ahí la esperaban para una actividad donde ella explicaría cómo acceder a las residencias sanitarias. Paula Daza no llegó. Solo 5 minutos antes de que comenzara esa actividad, desde el otro lado de Santiago, el ministro Mañalich entregaba el porqué. El conductor de la subsecretaria Daza está con síntomas respiratorios leves. En el escenario epidemiológico que estamos, uno tiene que pensar que eso es COVID mientras no se demuestre lo contrario. La subsecretaria entonces de La Moneda se fue a su casa y no a la comuna de Independencia. Paula Daza está en cuarentena preventiva desde el mediodía de este sábado. ¿Tuvo o no contacto estrecho con su conductor? Hay un dato clave. El pasado 29 de mayo su chofer la llevó hasta la quinta región para una actividad oficial. Y es mi convicción, tiene que ser ratificado, por supuesto, por la autoridad sanitaria, que ese episodio de un viaje prolongado de varias horas de ida y vuelta constituye un episodio de contacto estrecho, a diferencia de lo que ocurrió con el subsecretario Zúñiga.
La subsecretaria Daza suspendió todas sus actividades. La última que realizó fue la entrega del informe COVID en La Moneda. Ahí aún no se conocía el caso de su chofer. Del otro caso, del que se parece al suyo, sí habló. Determinando que no corresponde a un contacto estrecho. El subsecretario y su conductor nunca tuvieron una relación menos de 1 metro y en el periodo que corresponde según la indicación de la definición del contacto estrecho. Casos parecidos, pero según la autoridad distintos. En el caso de ella sí habría sido estrecho debido a la extensión del viaje, cosa que no habría ocurrido con el subsecretario Zúñiga, que recordemos, su vuelta al trabajo hace una semana desató polémica luego de que lo acusaran de no cumplir una cuarentena por supuestamente ser un contacto estrecho de su chofer. Arturo Zúñiga, el subsecretario de Redes Asistenciales, sigue con su trabajo. Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, también sigue, pero con teletrabajo desde su casa porque está en cuarentena preventiva. Y durante esta jornada se dio a conocer que hubo 93 víctimas fatales, otro récord a raíz del coronavirus, lamentablemente, mientras que los contagiados superaron los 127.000 en total, cifras que siguen preocupando, por lo que se han tomado medidas como triplicar las camas críticas en el, por ejemplo, Hospital Militar para la atención de todos quienes lo necesiten. En las últimas semanas las cifras no han sido alentadoras. Este sábado la cantidad de fallecidos lamentablemente alcanzaron un nuevo récord. Con respecto a la mortalidad, queremos lamentar profundamente el fallecimiento de 93 personas asociadas al COVID-19. Para poner en contexto, el 21 de marzo se registró el primer caso. 77 días después, los fallecidos por el virus llegaron a los 1.541. Uno de ellos, un amigo del ministro de Salud, un médico al que el titular de la cartera destacó su trabajo y compromiso con la vida. Yo acabo de perder a un queridísimo compañero de curso, ¿no es cierto?, amigo de toda la vida, producto de, es un médico broncopulmonar, producto de que no dejó en ningún momento de atender. Alta cantidad de fallecidos y cifras que preocupan y que van de la mano con el registro de contagiados. El 3 de marzo se conoció el primer caso en la ciudad de Talca. 96 días después, la cifra llega a los 127.745 personas. En las últimas 24 horas, 1.524 personas están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, 1.294 conectadas a ventilación mecánica y 353 en estado crítico, con 312 ventiladores mecánicos disponibles. Respecto a los test de PCR, se realizaron 18.954, totalizando 687.510. Ante las críticas por el nuevo testeo de PCR con muestra de saliva anunciado, las autoridades reafirmaron que es más fácil y seguro para los funcionarios de la salud. Un proceso bastante más simple. Lo segundo va a permitir que sea más rápido. Y tercero, que disminuye la posibilidad del contagio, sobre todo a los profesionales de salud que están realizando este procedimiento. En la discusión de ayer con los representantes de la OMS, OPS y nuestro Consejo de Expertos y Epidemiólogos, una vez más validaron esta técnica, impulsaron su uso. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Primero, en la atención primaria de salud. Durante esta jornada, el ministro, en compañía con el titular de Defensa, anunciaron que el Hospital Militar ha triplicado la cantidad de camas críticas a disposición de la red COVID-19 que reúne al servicio público y privado. Además, destacaron que se atienden por igual a civiles y a militares. Dado que lo han hecho tan bien, van a tener que hacer más. Y es por eso que en el día de hoy vamos a traspasarle más ventiladores mecánicos a este hospital militar ubicado en la zona oriente de Santiago, para que en la unidad de tratamiento intensivo pediátrico, hay muy poca consulta pediátrica, efectivamente se pueda aumentar aún más el muy buen tratamiento y manejo que en este hospital se está haciendo para los pacientes de tratamiento intensivo. En los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, de 27 camas críticas que existían, se pasó a 74 camas críticas en un tiempo récord, lo que significa un aumento de 174%.
Volviendo a los fallecidos y contagiados, son números y cifras que preocupan y que podrían adelantar nuevas medidas. Es posible que mañana se adelanten decisiones o se mantengan las que tenemos hasta hoy, no quiero anticiparlo. Por ello, este domingo habrá una reunión extraordinaria entre el ministro y el presidente en el Palacio de la Moneda para analizar la evolución de este virus en nuestro país y definir si se adelantan o no nuevas medidas sanitarias. Bueno, y contra el tiempo y con un plazo ya fijado, así están trabajando miles de voluntarios y empleados públicos para llegar a las casas de los beneficiados del programa Alimentos para Chile, un apoyo para las familias durante las cuarentenas. Aquí en la región metropolitana ya se superó el 500.000 de canastas entregadas. Trabajan a toda máquina y en jornadas extensas para cumplir con un desafío inédito en el país. Antes de que comience el invierno, repartir 1,5 millones de canastas de alimentos, un plazo ambicioso, pero que debe concretarse. Porque los compromisos son compromisos y los compromisos deben cumplirse. Meta autoimpuesta por el Ejecutivo que significa que con las 517.456 canastas repartidas se deberán entregar diariamente 65.502 para cumplir con el objetivo. Hemos entregado a la caja 500.000 y por lo tanto ya estamos en 1/3 de lo que necesitamos. Hoy día, dado que la producción de cajas ha ido aumentando, nos va a permitir llegar durante el lunes o martes a las 52 comunas de la región, o sea, distribuir en más partes y más volumen. Por lo tanto, necesitamos brazos para llegar hasta el hogar de 1,5 millones de familias de nuestra región. Ayuda que en la Florida llegó de manos de choferes de taxis colectivos y transportistas escolares. Ellos, como tantos trabajadores, han quedado sin ingresos producto de la pandemia. El municipio los contrató y han dispuesto sus vehículos y experiencia al volante para realizar la entrega de cajas lo más pronto posible. Muy buena esta iniciativa porque está sumamente difícil el trabajo, ya que hay mucha cuarentena, gente que no puede salir a trabajar y no ha bajado constantemente los ingresos a nosotros. Aparte de ayudar al prójimo, a los que necesitan, nos estamos ayudando entre nosotros mismos. Claro que sí, porque es una fuente de trabajo la cual nos ayuda a mantenernos estos días que está mal la situación para todos. Que esto es una ayuda para nosotros también. Un pitutito. Es un pitutito, pero lo importante es que llegue esta ayuda para la gente que más lo necesita, porque realmente la gente lo está pasando mal. En regiones el programa de alimentos presenta cifras aún más desafiantes. Aquí se ha cumplido solamente el 10% de la meta. Son 11 las regiones que ya son parte del programa, la última en sumarse, la de Atacama, donde este fin de semana se repartirán 1.500 cajas de alimentos para cumplir con la meta. Yo sé que algunos desde el primer día dijeron que no íbamos a cumplir nuestros compromisos. Bueno, son los pesimistas de siempre. Yo espero que estén equivocados. Y les puedo decir que estamos haciendo todo lo humanamente posible para cumplir con nuestro compromiso, porque sabemos lo importante que es para una familia chilena necesitada, en tiempos de tanta adversidad, recibir este alivio y esta ayuda. Cajas de mercadería que en parte buscan aliviar los efectos de las cuarentenas, que según las cifras reportadas, el confinamiento en medio de la pandemia podría extenderse mientras no se logre controlar la expansión del coronavirus en nuestro país. Bueno, un hombre con coronavirus positivo fue retenido afuera de La Moneda. Había ido hasta un hotel sanitario pidiendo alojamiento. No pudo ingresar porque las solicitudes se deben realizar con antelación desde el número de la autoridad sanitaria. A pesar del trámite, esta persona ya está al interior de una residencia sanitaria. Pero mire cómo funciona. Afuera del Palacio de la Moneda estaba acordonado. Se había desplegado un amplio operativo policial y sanitario. El hombre de mochila negra, polerón gris y capucha tenía COVID. Pedía ayuda. El mismo nos avisa, nos da la alerta para evitar que personal tome contacto con él y en ese momento se activa el protocolo sanitario. Venía desde La Pintana en búsqueda de una residencia sanitaria. No quería contagiar a su familia. Nos señala que concurrió hasta el Hotel Sanitario de San Francisco, lugar en donde le señalan que para poder ingresar tiene que ser derivado por personal del Ministerio de Salud.
Eso es lo importante para evitar malos entendidos. Aquellos que necesiten con urgencia un refugio sanitario, primero deben llamar al teléfono de la Seremi de Salud, cuyo número es este. El Hotel San Francisco está habilitado y solo en la región metropolitana hay 38 disponibles. ¿Quiénes lo pueden solicitar? No hay diferenciación dependiendo de la previsión de las personas. Esto es totalmente gratuito. El criterio para ingresar acá es que sean personas que sean COVID positivo o casos probables o contacto estrecho. Ya hay más de 1000 personas en este tipo de residencias gratuitas. El objetivo es evitar la expansión del virus y va destinado para quienes no tengan la posibilidad de realizar un aislamiento adecuado en su hogar. Segunda, tuvo un cuadro de coronavirus, logró superar la enfermedad, hizo su cuarentena en una pequeña habitación de su casa en Independencia. La pasé acá en un cuarto aislada, entonces todo eso, pero gracias a Dios ya todos vinieron a hacerle los exámenes. Ella y su marido hubiesen preferido realizar el aislamiento en un hotel. Era por un tema de espacio y seguridad. Es bueno porque tanto para de repente para la familia también que resulte así, entonces para que ellos también sean, como dice, aislados y tengan, para no contagiar al resto. Estamos a veces exhaustos de espacio, ¿me entiendes? Y por eso que está ocasionándose en muchas casas. En los hoteles sanitarios se dan los cuidados correspondientes con el chequeo de especialistas. Las personas deben llevar solo sus elementos personales. Quienes acudan al beneficio son trasladados desde sus hogares en furgones acondicionados que evitan la propagación de contagios. Le informamos que se les va a entregar todas las comidas del día. Hay cuidados médicos y además todas las comodidades que tiene un hotel. Independencia tiene muchas viviendas colectivas, hay condición de hacinamiento. En esta comuna no hay residencias sanitarias, pero eso no quiere decir que personas contagiadas que vivan aquí puedan ser derivadas a otro lugar. El objetivo es evitar aglomeraciones. Si una persona es positivo y no tiene la oportunidad, la posibilidad de desarrollar el aislamiento de manera adecuada en su vivienda, esta persona puede ser trasladada a una residencia sanitaria. No hay un tiempo limitado de hospedaje. La persona se retira del hotel cuando esté recuperada de coronavirus. Prontamente se habilitarán más residencias sanitarias. Bueno, y esta mañana se entregó el nuevo balance del estado de la pandemia en el país. En el reporte se indicó que hubo 93 víctimas fatales. Es la cifra más alta en 24 horas. Queremos hablar de lo que está pasando junto al doctor Luis Herrada. Él es jefe de urgencia en la Clínica Las Condes y nos da un minuto de su tiempo para poder conversar y extender, ¿verdad?, a todos para que sigamos aprendiendo de cómo sobrellevar esta situación tan compleja. ¿Cómo está, doctor Herrada? Buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, me imagino que para ustedes el indicador que se hace en el reporte diario ya no es una sorpresa toda vez que ustedes tienen ahí el termómetro de lo que está pasando literalmente en cada día. ¿Se está logrando dar abasto en términos de la inmensa demanda que hay hoy día? Estamos trabajando en un nivel de saturación de los servicios de emergencia, Gonzalo, altísimo. Tanto en la red de hospitales como en la red de clínicas de la región metropolitana se siente ya el coronavirus absolutamente activo, con una agresividad desde el punto de vista de lo que es la neumonía por coronavirus de manera importante. Hemos seguido trabajando y hay que recordar que las urgencias dependen de este hospital que está detrás de las urgencias, de la cual somos parte, para poder ir drenando los pacientes que llegan al servicio de urgencia hacia unidades de hospitalización, y eso ha generado, se ha ido generando en la medida que esta gran red que se ha creado metropolitana ha ido funcionando, y a pesar de eso, bueno, como usted bien dice, hemos tenido que lamentar 93 fallecimientos solamente el día de ayer. Los equipos sanitarios, el sistema de salud en general sigue activo, estamos trabajando muchísimo 24/7 para atender a los pacientes que nos llegan tremendamente graves al servicio de urgencia. Y seguimos en eso y vamos a seguir hasta que el sistema nos lo permita. Hoy seguimos trabajando activamente toda la red hospitalaria de la región metropolitana y también del país.
Doctor Herrada, ¿cuál es su percepción? Esto se ha tendido a establecer en este altísimo número, hay que decirlo, altísimo número de nuevos casos. Hemos estado muchos días entre 4.000 e incluso superando los 5.000 casos nuevos como hoy. ¿O esto ha ido escalando cada vez más? Lo pregunto porque, por ejemplo, en lo que son las urgencias y las camas críticas, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ya incluso está agregando lugares extra, ¿verdad? Unidades críticas. Ya la gente se está hospitalizando en la urgencia, en los box de urgencia, fuera de estas unidades especializadas, o sea, ya fuera del límite. Estamos haciendo un reporte conjunto a través de la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia, Intensivo, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Anestesia. ¿Por qué? Porque es importante graficar la realidad de lo que sucede en la red. Es importante que todos conozcan que efectivamente se está haciendo un gran esfuerzo y enfocado en eso, Gonzalo, lo que usted dice, en que las personas logren tomar conciencia de que tenemos pacientes ventilados en los intensivos de adultos, en las unidades coronarias, en los intensivos infantiles, en las recuperaciones de pabellón, dentro de los pabellones, en todos los lugares del hospital que se permite tener una red de oxígeno y los cuidados adecuados para una persona en estado de extrema gravedad secundaria a neumonía. Y este reporte tiene el sentido de que aquellas personas que aún están en su casa y no han tomado conciencia real de lo que sucede desde el punto de vista de esta enfermedad, lo tomen y seguir repitiendo este mensaje de respetar los confinamientos, el aislamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Cada una de estas cosas son formas de sumarse al combate de la pandemia de coronavirus. Cada uno en el rol que uno tiene en su casa puede apoyarnos de esta forma. No es solamente un eslogan publicitario, no es solamente para ponerlo en redes sociales. Hay que hacerlo. Necesitamos que hoy se queden en la casa y que mantengan el cuidado en relación al coronavirus. Estamos trabajando activamente y vamos a hacerlo hasta el final. Hay un grupo de profesionales y no profesionales que están trabajando incansablemente para darle los cuidados necesarios a los pacientes que requieren nuestra atención, pero necesitamos hoy más que nunca que la ciudadanía haga caso y nos ayude. Sí, me incluyo. Todos tenemos que colaborar y no se nos puede olvidar lo grave que es que no respetemos nuestras propias costumbres, nuestra preocupación que tiene que partir por lo personal, pero sin perjuicio del esfuerzo personal y el esfuerzo comunitario, que es un gran tema. También están las medidas que establece la autoridad, doctor Herrada, y ustedes son los que reciben la demanda, la llegada de toda la gente y el atochamiento. El ministro Mañalich hoy día dijo que mañana se van a reunir de manera extraordinaria con el presidente para revisar las medidas en marcha y tal vez adelantar medidas que están acostumbrados a darse los miércoles. Es probable que mañana se tomen medidas. ¿Usted cree que es necesario ya aumentar cuarentenas, aumentar lugares aislados? Por ejemplo, en Valparaíso están subiendo mucho, en otras ciudades, en Tarapacá, en Antofagasta, en Maule también hay un repunte. Es muy razonable, Gonzalo, hoy estar 24/7 sobre los números. Se ha centralizado la información a través de las notificaciones que nosotros mismos hacemos desde los servicios de urgencia. De cada paciente que llega, llenamos una cantidad importante de datos en un formulario de manera de alimentar la estadística para esta toma de decisiones. Y sin duda, esta estadística que está centralizada a través de la Seremi aporta datos importantes en relación a la toma de decisiones. Y es lo que hemos visto. Ha habido un formato de decisiones, de reuniones, donde efectivamente hay algunas alarmas y algunas alertas que se disparan y se deben tomar medidas adelantadas, y eso se agradece porque realmente es lo que hay que hacer. Luego hay que recordar que ya hemos tomado nuevas medidas desde el punto de vista epidemiológico para poder controlar esta curva ascendente de contagio, que son las residencias sanitarias, mantener un testeo activo de los pacientes. Hay que comprender que este testeo activo, la única lógica que tiene es que cada vez que yo diagnostico un paciente con coronavirus, debo aislarlo. Entonces, eso nos ayuda mucho a evitar contagio en estos grupos familiares, sobre todo en condiciones complejas de vida, en situaciones de hacinamiento, en situaciones de pobreza, y ahí es donde es muy importante generar testeo de manera de que estos pacientes
sean testeados y sean sacados de su núcleo. ¿Doctor? Y llevados a un lugar donde puedan hacer esta cuarentena. Sí, qué importante que mencionó el tema de las residencias sanitarias que recién estábamos revisando en la nota anterior. ¿Quiénes deberían ir a una residencia sanitaria o deberían pensar en esto como una buena alternativa? ¿Qué espacio da seguridad para tener un cuidado intradomiciliario que no implique mayor riesgo? Por ejemplo, pienso, una casa que tenga un baño para 4 o 5 personas, ¿deberían pensarlo si es que hay un foco de contagio? Hay un documento que tiene la OMS que habla de los cuidados y el aislamiento intradomiciliario. Y ahí hay una definición que es interesante, que es que efectivamente en un hogar donde haya una habitación donde se pueda separar las camas, ojalá más de 2 metros, podrían hacer aislamiento ahí 2 personas. Ahora, hay que tener la consideración de que efectivamente hoy, de acuerdo a la definición de contacto estrecho, lo que se solicitaría sería una habitación, una persona, la persona dentro de la habitación y que la persona más joven de ese grupo familiar sea aquel que lo cuide. ¿Y cómo? Que tome las medidas de precaución personal, uso de guante, mascarilla, para poder entregarle la alimentación a esa persona que está aislada dentro de ese domicilio. El uso de espacios comunes, por ejemplo, un baño, la cocina, se limita al máximo y cada vez que esta persona utiliza este espacio común debe ser aseado con cloro de casa. Eso se recomienda dentro de una serie de medidas que tiene este documento que está para poder bajarlo desde la página de la OMS. Sí, lo que pasa es que me parece bien relevante que vayamos conociendo bien esta herramienta porque puede ser una de las claves de comenzar a buscar la luz en el túnel, ¿verdad? A ver, si yo no tengo estas condiciones o me complica, más vale llamar al teléfono de Salud Responde y ver si cumplo y puedo optar porque, a ver, en el hotel no le van a cobrar, en la residencia lo van a alimentar, le van a entregar todas las facilidades para que usted se pueda cuidar, en definitiva, de manera segura y a su grupo familiar. Así es, hay mucho temor, hemos recibido incluso algunos pacientes y llamados de personas que efectivamente, por ejemplo, conviven con un adulto mayor dentro de la casa y efectivamente es una casa, un departamento donde tienen 2 dormitorios, viven 3 personas, que es algo que puede ser perfectamente habitual en la vida diaria. Sí. Y es un dormitorio adulto mayor y una pareja, por ejemplo. Y ahí la verdad es que si uno de las personas jóvenes desarrolla un cuadro de coronavirus, lo razonable es que esa persona salga de manera de evitar el contagio de ese adulto mayor que es de tremendo riesgo y que podría efectivamente evolucionar hacia una neumonía grave y tener que hospitalizarse. Sí. Entonces, esta medida bien utilizada podría ser tremendamente útil y podría generar un enorme impacto desde el punto de vista del avance de esta enfermedad en el país. Sí, claro, y como una medida adicional, porque, a ver, si pensamos en cuarentenas más o menos, que por cierto juegan un rol, pero la verdad es que llevamos, ¿cuánto? Un mes en cuarentena total en toda la región metropolitana, y así todo, si uno mira los registros, la cosa está prácticamente igual y en algunos sectores está peor. Entonces, da la impresión de que el camino que ahora se escoge para reforzar ultratesteo, trazabilidad, más aumento de residencias, es archinecesario a lo largo del país, sobre todo en estas zonas que están más complicadas. Hay que ir implementando, hay que recordar, Gonzalo, que es difícil establecer el efecto de la cuarentena en su gran magnitud. ¿Por qué? Porque tendríamos que compararnos con la misma ciudad sin cuarentena, lo cual es muy difícil. Las comparaciones hoy es evidente que las hacemos, miramos los números, intentamos movernos, ver qué país, la ciudad, el día, pero ha sido muy difícil desde el punto de vista estadístico compararnos. Lo único que yo sí estoy muy de acuerdo es que efectivamente tenemos que ir tomando medidas en la medida que podamos, que eso genere una disminución en la cantidad de contagios y eso va a caer directamente sobre la mortalidad de esta enfermedad. Vemos con tristeza que efectivamente esta cuarentena no se cumple y vemos cómo esta enfermedad podría avanzar hacia otras grandes capitales del país, lo cual sería una situación que nos pondría en un momento muy complejo. Por lo tanto, hoy todavía estamos a tiempo. Una persona que no se enferme y no fallezca de esta enfermedad en relación al mensaje que como equipos de salud hemos dado, lo es todo para nosotros hoy. Un paciente a la vez es lo que estamos diciendo continuamente. Cada paciente que llega tiene una historia diferente, tiene una familia atrás y lo que queremos es que ojalá no lleguen a los servicios de emergencia y que no se enfermen, no se contagien.
eso es el éxito para esa persona. Muy bien, doctor Herrada. Finalmente, solamente le quiero preguntar su opinión como médico. Ante toda la situación que ha pasado con el concepto de contacto estrecho por lo de los subsecretarios. Bueno, tenemos la subsecretaria Daza afuera porque su chofer lamentablemente está, bueno, a la espera de un PCR, pero ya está en aislamiento preventivo. Para usted, dentro de un vehículo, ¿cuánto es el tiempo seguro o no seguro? Si voy con mascarilla, ¿es seguro que hagamos un viaje de 1 a 2 horas? ¿Cuál es su impresión respecto a este tema y este concepto del contacto estrecho dentro de un vehículo? Cuando conversamos del contexto particular de los vehículos, se sugiere vidrios abiertos, un lugar ventilado y uso de equipos de protección personal. Esta situación no es particular a un subsecretario. Esta es una situación, por ejemplo, en un grupo de personas que trabajan en el mismo lugar y se tienen que desplazar desde una comuna del centro hacia Puente Alto y lo hacen en auto. Estas personas deben ir con una mascarilla y con la mayor ventilación posible dentro del vehículo y ojalá separados 1 metro. El concepto de contacto estrecho existe sin duda y nos invita a tener una mayor precaución en relación a aquellas personas que podrían contraer esta enfermedad de manera de poder aislarla. Y también hay que recordar, Gonzalo, de que en el contexto de la pandemia, el efecto que podría generar tener el personal, por ejemplo, de salud completo fuera un 50%, podría ser tremendamente más grave que poder retornarnos en algún momento. En España lo que se hizo fue, por ejemplo, que empezaron a testear a los equipos, a las personas que habían salido como contacto estrecho para poder retornarlas a sus fuentes, a sus lugares de trabajo, entendiendo, Gonzalo, que eran vitales para el sistema. Entonces, yo comprendo que esto genera una situación del punto de vista comunicacional que es compleja, pero hay que entender de que en el rol que tienen las autoridades hoy, en el rol que tienen los equipos sanitarios, en el rol que tienen algunas personas que hacen funcionar la ciudad, hay algunas cosas que a lo mejor podrían mejorarse también del punto de vista de las definiciones. Sí. Y hoy tenemos que ser comprensivos en muchas cosas. Estamos en un momento como país tremendamente difícil. Lo estamos sintiendo nosotros en los servicios de emergencia y probablemente mucha gente hoy en su casa, donde esto nos va a golpear también en el futuro. Así que mi opinión como médico desde el punto de vista del contacto estrecho es esa, que uno puede viajar en un auto entendiendo que puede tener medidas de protección como una máscara, que es una barrera que nos permite no contagiarnos y con un espacio ventilado es algo que podría funcionar. Sí. Muy bien. Doctor Herrada, muchísimas gracias por la gentileza, por su tiempo y un gran saludo a todo el equipo que trabaja en la urgencia ahí junto a usted. Un abrazo a ustedes también, Gonzalo, y gracias también por comunicar, porque su rol hoy es fundamental. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pues la verdad es que el rol de los médicos y de todo el personal de salud que está haciendo un esfuerzo tremendo, no solo profesional, sino que también en la dimensión humana, familiar, un sacrificio realmente inconmensurable. Vamos a seguir revisando otras informaciones. Les contamos a nivel internacional que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó han suscrito un inédito acuerdo para trabajar coordinadamente contra la pandemia del coronavirus en Venezuela. Es un pacto que se realizó con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud para la búsqueda de recursos financieros que permitan enfrentar la emergencia sanitaria. La pandemia del coronavirus también golpea a Venezuela. Una crisis que se produce en medio de un complejo contexto económico, social, político y sanitario. Con un país que, por ejemplo, tiene serios problemas de abastecimiento de agua potable. Elemento de vital importancia para el cumplimiento de una de las principales recomendaciones para evitar la propagación del virus, como es el lavado constante de manos. ¿Sabe a qué me dedico? A cargar agua todos los días, a salir de mi casa todos los días, a lidiar con el agua, con la comida, con la carencia que estamos viviendo. Podemos estar sin electricidad, podemos estar sin gas, podemos estar sin gasolina, pero no podemos estar sin agua, y esto es diario, todos los días, esta es la vida cotidiana de uno. A la falta de agua se suma la escasez de combustible, un problema que fue solucionado en parte con la importación de benzina iraní y que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a tomar la histórica determinación de poner fin a décadas de gasolina prácticamente gratis en Venezuela. ¿Compraste gasolina en el mercado negro durante la cuarentena? No, porque si compro gasolina no compro comida. O sea, no se puede.
Esta semana, Venezuela comenzó con un proceso paulatino de desconfinamiento, con la reapertura de algunos comercios como talleres, peluquerías y oficinas bancarias. Tengo ya 2 meses y medio sin trabajo y entonces la cosa está difícil, pues, porque yo soy padre de familia también y necesito, como todo el mundo, pues, como toda la mayoría de la gente aquí en Venezuela. Esperar que las clientes lleguen porque la situación fue difícil. Y nada, esperar que llamar a las clientes para que vengan porque muchas no pueden venir, ya nos dijeron. Pues no tienen gasolina, otras no han empezado a trabajar, no tienen plata. En este escenario se conoció el inédito acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó. Ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Pacto para intentar contener el avance de una pandemia que, según cifras oficiales del régimen chavista, ha provocado poco más de 1.800 contagios y 18 fallecidos. La pandemia está causando efectos importantes en los distintos gobiernos latinoamericanos y en particular el gobierno de Maduro. Pensemos que esas cifras han sido cuestionadas fuertemente por organismos como Human Rights Watch. Creo que lo más interesante es justamente este acercamiento que se da en momentos y semanas que hubo mucha tensión entre la oposición y la administración de Maduro, pero que además vemos que son dos posiciones que se encontraban muy debilitadas. Ya habían habido voces tendientes a no realizar ningún tipo de acuerdo con el gobierno, porque eso en alguna medida puede interpretarse como un intento de legitimar a un gobierno que durante años la oposición ha calificado como ilegítimo. Y en consecuencia, esto puede tener el efecto de disgregar a una oposición que ya se encuentra suficientemente debilitada. Inédito acuerdo provocado por el coronavirus en un país como Venezuela, donde hasta hace muy poco las posiciones parecían irreconciliables. 2 cuerpos sin vida y con evidencias de haber sido degollados fueron encontrados esta madrugada en una vivienda ubicada en el Cerro Los Placeres en Valparaíso. Por ahora se investiga la participación de un tercer sujeto que estaba junto a los 2 cadáveres. Este sujeto, de 25 años de edad y nacionalidad boliviana, fue detenido durante la mañana de este sábado tras ser encontrado junto a 2 cuerpos sin vida degollados en un domicilio en la población Juan Pablo II en Valparaíso. Se estableció que en el segundo piso de un departamento se encontraban 2 cadáveres de sexo masculino adultos con diversas lesiones cortantes atribuibles por terceros. Asimismo, se estableció la asistencia de un tercer sujeto. Nosotros acudimos a un llamado de emergencia al 133 por vecinos, al parecer por un hecho de violencia familiar o riña al interior de un inmueble, donde escuchaban gritos de auxilio, como además también ruptura de algún tipo de inmobiliario y vidrio en el segundo piso de un bloque en el sector de la población Juan Pablo II de Placeres. De acuerdo a información preliminar, 3 sujetos se encontraban compartiendo al interior de esta vivienda. En circunstancias que aún son materia de investigación, 2 hombres perdieron la vida tras ser heridos con objetos cortopunzantes en un confuso incidente. De acuerdo a las primeras diligencias, el tercer sujeto, el que fue trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren con heridas de características similares, podría tener participación en los hechos. Lo que sí él nos pudo informar que había sucedido el hecho cuando él estaba en el interior del inmueble, como además también es pareja del propietario del domicilio y uno de los fallecidos que está identificado. La audiencia de formalización fue postergada por 48 horas, tiempo en el que se deberá establecer la dinámica y la presunta participación del detenido. En la cual se amplió la detención por 2 días para recopilar mayores antecedentes, ya que el caso es bastante complejo y está siendo investigado por la Brigada de Homicidios para poder llegar el día lunes a hacer una audiencia de formalización y en definitiva decidir con más elementos para la continuación del caso. Se ha indicado entonces que hay antecedentes que parecerían dar a entender de que aquí hubo o una legítima defensa o hubo un altercado entre más de una persona que podrían modificar eventualmente el grado de responsabilidad que tendría el imputado o también esclarecer la situación en algo que lo puede perjudicar o beneficiar dependiendo de qué es lo que ocurra.
Por el momento, este sujeto, quien habría mantenido una relación sentimental con uno de los fallecidos, quedó bajo custodia de Gendarmería a la espera de su situación procesal en la causa. Encontraron una forma de seguir enseñando a 5.000 escolares durante la pandemia. En Mulchen, en la región del Biobío, 20 profesores entraron a un estudio de televisión para grabar clases breves y dinámicas. Luego las comparten en redes sociales para que cualquier alumno pueda acceder. Luces, cámaras, todo listo y la profesora Violeta empieza la clase. La actividad de hoy es replicar este retrato al estilo del arte pop. Esta vez no lo hace en una sala, ni tampoco frente a sus queridos alumnos. A quien le está enseñando entonces es parte de una nueva forma de educar en tiempos de pandemia. Ha sido un desafío súper grande, pero me pone muy contenta ya que extraño hacer clases y el poder mostrar lo que más me gusta hacer me pone feliz y a la vez para poder acercarme un poco más a los estudiantes. Así es como en Mulchen, en la región del Biobío, encontraron una solución para que los estudiantes y los profesores no pierdan el tiempo ni tampoco el ritmo. Los docentes que participan de Educa Online graban cápsulas de 15 minutos. En ese tiempo realizan una clase express, dinámica y rápida, con lo justo y necesario. La idea es hacer unas clases un poco más interactivas y sacarnos también de nuestra aula, ¿cierto? Que es siempre un poco más fría y un poquito más fome, si se puede decir así. Luego el material pasa por un detallado proceso de post-edición. Tiene que ser atractivo, colorido y por sobre todo entretenido para quienes finalmente lo van a ver. Así se busca que los videos estén acorde a los tiempos actuales y compitan con los demás contenidos que se ofrecen en Internet. Están acostumbrados a ver YouTube, a ver videos en redes sociales que son atractivamente coloridos también. Entonces estamos tratando de llevar ese mismo estilo de video a ellos. Los casi 5.000 escolares que tiene Mulchen pueden acceder ya de forma gratuita a este contenido. Las clases de Educa Online están disponibles en todas las plataformas digitales de la DAEM de esta comuna. Alfonso, alumno de sexto básico, es uno de ellos. En mi colegio yo tengo clases por Zoom, pero es muy bueno porque hay personas que no pueden conectarse a veces y para repasar materia es muy bueno. Y también, además, es muy entretenido y son muy cortos los videos. Y esta es una forma, si la pandemia ha llevado también a reinventarnos, a tratar de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero de una manera distinta. Ya son 20 los profesores que se han sumado a esta iniciativa. La materia que se pasa recorre los cursos desde séptimo básico hasta segundo medio. Esperan que con el correr de los días se amplíe este abanico y se ofrezca conocimiento de todo nivel escolar durante esta pandemia. Y vamos a profundizar en un tema relacionado. Si la pandemia nos afecta, imagine lo que sienten también, ¿verdad?, los niños en estos momentos. Llevan casi 3 meses encerrados en casas, en departamentos, sin clases, sin amigos, sin abuelos, sin cumpleaños, sin actividad física. Bueno, si usted es padre o madre, tal vez lo ha vivido en carne propia, las cosas que pasan, hijos más irritables, desafiantes, desobedientes, inquietos. Bueno, esas conductas tienen explicación, lo vemos en la siguiente nota. Extraño ver a mis amigos, ir a la casa de mis primas, pasear en el parque con mi papá, mamá y mi hermana, ir a la plaza. Extraño mucho jugar con mis amigos, a mis compañeros, al colegio, o sea, divertirme, estar mucho con mis amigos, tocar todo. Extraño ver a mi papá y viajar a Santiago. Ir a pasear a mi perro. Extraño andar en moto con mi familia. Pasear con mis papás. Nosotros de jardín. Nicolás sabe que no puede cruzar esta reja. Desde el 15 de marzo, cuando suspendieron las clases, su vida cambió radicalmente. Extraña jugar con sus compañeros y amigos del barrio. A sus 8 años está consciente de la pandemia y siente rabia contra las personas que salen a la calle y no hacen caso de las cuarentenas. Hay personas que salen y yo digo, pucha, que son tontas estas personas, se van a contaminar más y más personas y nunca vamos a poder salir de esto si siguen así.
Nicolás es un niño muy activo que necesita liberar energía a cada momento. Le cuesta estar tranquilo. A él le encanta andar en bicicleta, en su patineta, en su scooter, pero no se puede. Y aquí la casa no da como para que haga esas actividades. Me han quebrado las plantas, me han dado vuelta macetero y no puedo hacer mucho. Con el confinamiento, Nicolás se ha vuelto irritable y también desobediente. Por esencia es de un carácter complejo, es desobediente, pero yo soy más fuerte que él de carácter. Entonces conmigo no hay mucho que transar, yo mando. El principal conflicto en esta casa es el uso del celular. El niño quiere estar todo el día pegado en la pantalla. Yo siento que lo estimula mucho a él, que queda muy excitado y me gusta bajar sus revoluciones en la noche. Los horarios de dormir han cambiado muchísimo. Nos estamos acostando muy tarde y en la mañana igual nos levantamos temprano porque él tiene clases, yo empiezo a trabajar temprano. Entonces toda esa parte ha sido compleja. Claro, se entretienen muchísimo los niños, pero el uso abusivo de las pantallas pequeñas los vuelve extraordinariamente irritables, porque las pantallas pequeñas tienen un poder altamente adictivo en los niños pequeños, menores de 7 años. Entonces, si el niño no está con una pantalla en la mano, ese niño está muy irritable, como un cocainómano que no logra conseguir cocaína. Algo similar vive Lorena. Su hijo Felipe quiere estar todo el día jugando en el computador con sus amigos. Muchas veces se niega a hacer las tareas, tampoco baja a comer. Ella intenta ponerle límites, pero siente que ya perdió la batalla. Yo creo que le cambió la vida a Felipe porque Felipe, su vida es el fútbol y constantemente está todo el día peloteando y hoy día se ve imposibilitado de hacerlo. Mi casa no tiene el espacio como para que él pueda jugar, no tengo un patio suficiente y siento que se limita solamente al computador. Lo ve desanimado, a veces triste, con ganas de hacer nada. Tuvimos un conflicto familiar muy grande. Hay días que, no sé, estoy cansado y mi mamá me dice que tengo que hacer las cosas, pero yo de flojo, de cansado, no sé, como que no me nace, como por ejemplo levantarme y hacer las cosas. No una, sino varias veces se ha visto sobrepasada. El teletrabajo, las tareas escolares, cocinar, hacer el aseo, todo un mundo nuevo. Estaba muy angustiada, muy intolerante, pero como te digo, a medida que fueron pasando los días nos hemos ido habituando a esta nueva forma de vida y ha sido difícil. Constanza Díaz hace 5 años que está dedicada a temas de maternidad en las redes sociales. En el último tiempo ha recibido muchos mensajes de mamás pidiendo auxilio. Hace unos días atrás me escribió una mamá muy afligida porque su hijo, que ya había dejado los pañales, había comenzado a hacerse pipí otra vez, tanto de día como de noche, y ella no sabía qué hacer. Otra mamá me escribió porque estaba desesperada, porque están todos en la casa, ¿cierto?, en cuarentena, y los niños lo único que hacen todo el día es pelear y pelear. Después está el tema de las pantallas. No saben las mamás y los papás, no saben cuál es el límite, porque ahora que estamos en cuarentena, los niños no tienen mucho más que hacer. Los expertos advierten que el cambio de conducta en los niños obedece a dificultades emocionales por todo lo que están viviendo. El encierro, padres alterados, sobreexigidos, con problemas económicos y a veces malas relaciones conyugales. Si un niño está, por ejemplo, muy agresivo, ¿qué está viendo en la casa? ¿Cuántas disputas? ¿Cuántas malas caras? ¿Cuánta impulsividad? ¿Cuánta irritabilidad en los adultos? ¿Cuánta carga académica está teniendo? Hay niños que les llega un WhatsApp de la profesora a las 10 de la noche diciéndoles: no te olvides de entregar el trabajo mañana. Y ahí somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de ver dónde ponemos la mirada, si en el bienestar emocional de los pequeños o en el éxito académico. Y yo desde un comienzo, desde marzo, he estado insistiendo: hay que flexibilizar las exigencias. Olvídense de tratar de salvar el año escolar y olvídense de que aquí el protagonista es el currículo. Aquí el protagonista es el conjunto, la comunidad, la familia completa. Amanda Céspedes plantea 5 días de receso para que los niños, mamás y profesores vuelvan a relajarse. 5 días en que los profesores no manden trabajos, no manden tareas, no hagan evaluaciones y los niños puedan
descansar. Se me ha dicho, pero si ya tuvieron 15 días de vacaciones, si esas no fueron vacaciones, nadie puede decir vacaciones al encierro. De la estabilidad emocional de los adultos depende el bienestar de los niños, preguntarles cómo están, cómo se sienten y aprovechar este tiempo para estar con ellos. Bueno, precisamente queremos conversar más sobre este tema que nos está afectando prácticamente a todas las familias de alguna u otra manera, ¿verdad? A esta hora estamos en contacto con una experta, la especialista psicóloga infantil Maribel Corcuera. ¿Cómo estás, Maribel? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, Gonzalo. Muy bien. Aquí en mi casa, como corresponde, y tengo la suerte de poder estar. Es verdad. Bueno, quiero sumar un elemento a los ya vistos en la nota que hizo Verónica Moscoso. Además del tema clase, el uso de pantallas, además de todo este estrés de no ver a sus compañeros, no están en su entorno habitual. Maribel, ¿cómo los niños absorben lo que está pasando? Ellos, ¿cómo absorben el entorno? ¿Cómo ellos, aunque no estén directamente viendo las noticias, cómo lo perciben? ¿Cómo eso les impacta? Para todos los niños, sin duda, que es un contexto estresante, es un contexto muy distinto donde se ha perdido su rutina, se ha perdido su cotidianidad, pero siempre lo primero que tenemos que hacer, cuando veo a mis hijos con ciertas conductas que me llaman la atención, tengo que mirarme a mí. ¿Qué tan tranquila estoy yo? ¿Qué tan estresado estoy yo? Y ahí un poco empiezo a entender también qué es lo que le pasa a mi hijo. Es total y absolutamente esperable que los niños estén más irritables, que estén demandantes, que estén súper dependientes de los papás, que tengan conductas regresivas y que estén súper desconcentrados con el colegio. ¿Es normal también que estén durmiendo con menor calidad? He escuchado muchos testimonios de personas que insisten en que les cuesta dormir a los niños y a las niñas, o sea, les cuesta concebir el sueño o están despertando mucho entre medio. ¿Por qué se produce esto? Les pasa eso porque un poco estamos todos en un estado de alerta permanente. Para tener un buen sueño tengo que estar tranquilo, tengo que estar relajado. Entonces hoy día ocurre que todo cambió y todo es muy impredecible. Por lo tanto, eso se va reflejando en el sueño. Pero ojo, siempre es importante saber que para tener un buen dormir tranquilo, tengo que tener también un día tranquilo y relativamente ordenado. Por eso es tan útil tener cierta rutina con los niños y que no se nos desfasen tanto los horarios. No podemos tener, por supuesto, los horarios de colegio, pero tampoco hacer estos cambios tan grandes como muchas veces se ha hecho. ¿Cómo tenemos que ayudarlos a manejar factores que a lo mejor los grandes tenemos más internalizados, pero que son, yo creo que también tienen su dimensión infantil? La incertidumbre, Maribel, la incertidumbre. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo, al menos cuando era chico, tenía más o menos claro mi plan para el año. Yo sabía que venían las vacaciones de invierno, que venía el viejo pascuero, que venía la primera comunión o el cumpleaños de mi amigo, de mi amiga. A ellos se les derrumba también ese esquema. ¿Cómo se les ayuda a visualizar esto? Para los niños es tan importante la socialización también, de poder estar con sus compañeros. Para todos los seres humanos, algo que nos altera es lo incontrolable y lo impredecible. ¿Y cómo afecta a los niños especialmente eso? Estamos así, nos afecta con todos estos cambios conductuales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirles primero que no sabemos la fecha, pero esto en algún minuto va a terminar. Claro. Puede que se demore mucho tiempo hasta que llegue la vacuna, pero la certeza que tenemos es que no es eterno. O sea, no vamos a pasar el resto de nuestra vida en nuestras casas. En algún minuto habrá una vacuna y podremos salir. Ahora, lo segundo importante es controlar lo que sí puedo. Y lo que hoy podemos controlar es lo que ocurre en nuestra casa y qué vida está teniendo nuestro hijo. Buscar una rutina sana, buscar una socialización sana con sus compañeros. Es importante que sigan viéndolos, es importante que cuando estén de cumpleaños programemos el cumpleaños y celebremos el cumpleaños en la casa con quienes estamos. No decir, bueno, este es un cumpleaños tan distinto, no podemos hacer nada. Sí podemos hacer cosas, hacerle su comida favorita, hacer una noche distinta. Eso también los va a hacer sentir que hay cierta normalidad. Claro. Entonces, controlar lo que está en nuestras manos. Y ayudarlos dentro de la medida que tengamos a conectarlos. Si una familia tiene la fortuna de tener tecnología, bueno, hoy día están todas estas herramientas, ¿verdad?, de llamados por video y en fin. Pero si no, será un llamado telefónico. O sea, igual tratar de reconectarlos con sus compañeros y compañeras en la medida de lo posible, aunque sea por teléfono, les hace bien una vez a la semana, un par de veces.
hay muchos niños que son más chiquititos que no están tan acostumbrados a conectarse de manera de videollamada con los amigos. Los que son más preadolescentes y adolescentes lo hacen mucho a través de los videojuegos, pero con los más chiquititos no. Y cuando yo a varios de mis pacientes que atiendo de manera remota también, cuando les he dicho que se conecten con los amigos, pueden pasar mucho tiempo jugando y los niños quedan felices de volver a tener ese contacto. Y bueno, lo otro súper importante es, ojalá y por favor a todos los papás no estresar a los niños con el colegio. Y solamente con el colegio, Maribel, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto le exijo a mis hijos? ¿Cuánto le exijo? ¿Vale la pena hoy día ponerme exigente porque estamos en una situación inhabitual? ¿O tengo que igual seguir siendo exigente? Hoy día hay que llegar al equilibrio entre, o sea, seguir con la exigencia que teníamos, imposible, no se puede. Pero también el un poco vivir la vida loca de no hay ni una rutina, no hay ni una labor que hacer, tampoco es sano para los niños, tampoco les da seguridad. Por eso es importante mantener cierta cotidianidad y ciertas responsabilidades. Pero hoy día es mucho más importante que los niños aprendan y tomen responsabilidades, por ejemplo, en la casa, de hacerse cargo de su pieza, de tener responsabilidades en la cocina, en la limpieza de toda la casa, que estar estresados por el colegio. Entonces, tenemos que dar manga ancha con ciertas cosas, como por ejemplo, entender que van a querer más uso de tecnología sin estar todo el día conectados, por supuesto. ¿Cuánto rato es sano, Maribel? ¿Cuánto rato es sano que use la tecnología? Porque también es bueno que la usen, pero la pregunta es ¿cuánto rato es bueno? Depende mucho de la edad. Y depende mucho también de los niños que están en clases online. Hay algunos que los tienen los colegios increíblemente 4 o 5 horas frente a una pantalla. Súper largo. Eso no sabemos que no es sano para un niño, pero bueno, ojalá eso se readecue. Por lo tanto, un poco el parámetro más que de horas hay que contar que no puedes estar más horas frente a una pantalla que sin pantalla. Y ahí es donde tengo que ir compensando. Entonces, si voy a jugar 2 horas con el computador, tengo que tener otras 2 horas sin pantalla y así poder ir regulándolo. Pero hoy es la manera en que también se conectan mucho con los amigos. Pero no podemos, sobre todo con los más chiquititos, no podemos perder el juego tradicional. Eso lo tienen que tener y eso es lo que tienen que empezar a aprender ahora. ¿Crees que se ha cometido un exceso en términos de la presión escolar en las actuales circunstancias? Hay una cantidad, como tú dices, de carga, de trabajo escolar a distancia que toma bastante tiempo y les absorbe mucho tiempo, no solamente a los niños, sino que a padres y madres, en la medida de lo posible, pueden ayudarlos a estar en esos trabajos, porque los tienen que asistir de todas maneras. A los más chiquititos muchas veces no los puedes dejar haciendo las guías solo. ¿Cómo ves este fenómeno que también genera un estrés familiar? Me parece que ha sido una sobrecarga tremenda con la que no estoy de acuerdo. Me han tocado muchos niños que están tremendamente ansiosos y preocupados por las tareas del colegio y también los papás, cosa que menos puede ocurrir. El colegio tiene que ser un factor protector para los niños, no un factor de estrés. ¿Qué es lo sano de mantener hoy día el contacto con el colegio? Ojalá que se mantenga la socialización a distancia. Hay muchos colegios que lo que hacen es que ciertos días se juntan a tomar desayuno, que tienen algunas clases online, pero no todo el día, todos los días, y que les den cierta cantidad de guías, pero que ojalá el niño pueda elegir lo que quiere hacer y no tener, o sea, no podemos pensar que un niño va a hacer lo que hacía en el colegio en la casa. Primero, porque no está en el colegio. Está en un lugar donde se supone que es el descanso. Y segundo, no estamos en un estado en el cual voy a tener esa concentración. Nuestro cerebro está alerta y atento un poco a sobrevivir, no a aprender. Entonces, lo más importante sería que a los niños se les dé la flexibilidad para hacer ojalá las guías y las tareas que más le llaman la atención. Pero llenarlo con todos los ramos, con todas las materias, me parece que no es sano. Hay algunos colegios, por ejemplo, que lo que hacen es que semana por medio ven la mitad de las asignaturas. Una semana la mitad y la otra semana la otra, y eso baja mucho la carga para los niños. Lo otro también es que los papás no somos profesores. Podemos guiarlos en ciertas cosas, pero no podemos cumplir un rol que no tenemos. Y mi gran mensaje, ojalá que los papás entiendan que se sientan con la seguridad que los papás sabemos lo que necesitan nuestros hijos y que se sientan con la tranquilidad de decirle al colegio, sabes que mi hijo no está bien haciendo todo esto, prefiero que haga hasta acá y hasta acá, pero el resto necesito que esté sano. Estoy
convencida que hoy día lo más importante es la salud emocional de los niños, por lejos. Sí, Maribel Corcuera, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tremendo tema que daría para estar horas y horas conversando y analizando. Decías, los papás y las mamás no somos profesores. Hoy día sí que nos hemos dado cuenta de eso, ¿eh? Y ha habido que empezar a recordar muchas cosas que se olvidan para tratar de guiarlos. Gracias, Maribel. Así es. Cuídate. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Chao. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a revisar otras noticias. China prohibió para siempre la crianza de perros y gatos para el consumo humano, además de la comercialización de otras especies exóticas. Es una medida que se suma al testeo masivo de la población para evitar nuevos focos de coronavirus. Y todo esto tiene como escenario la ciudad sindicada como el origen de esta pandemia. Con la toma masiva de exámenes a la población y la prohibición absoluta de la crianza y venta de perros y gatos para el consumo humano, China trabaja para evitar la propagación de un nuevo brote de COVID-19. En la ciudad de Wuhan, donde se habría originado la pandemia, las autoridades realizaron una campaña para detectar focos de infección. Y durante 2 semanas se aplicaron casi 10 millones de test en forma gratuita. Según se reportó, no se encontraron casos activos de coronavirus, pero sí 300 asintomáticos que quedaron bajo cuarentena. Realizamos un examen exhaustivo de personas infectadas asintomáticas para proteger eficazmente la salud y la seguridad de las personas, lo que contribuyó a la prevención y control de epidemias en todo el país y creó un ambiente seguro y saludable para la reanudación del trabajo, la producción, la educación y el mercado en la ciudad. Y justamente el mercado de Wuhan aparece como el origen del coronavirus, un lugar donde se venden pescados y mariscos, pero también todo tipo de animales silvestres como el pangolín, que sería un eslabón clave en la cadena de transmisión de la enfermedad. Por todo esto, China decretó la prohibición del consumo de este mamífero, el más traficado del mundo, y también de otras especies salvajes como civetas y serpientes. Los primeros casos de SARS-CoV-2 fueron justamente identificados en personas que visitaron el mercado de animales exóticos de Wuhan. Por tanto, el cierre o la prohibición de este tipo de comercialización de estos animales es una buena noticia, ya que podría evitar no solamente la emergencia y la aparición de nuevos coronavirus, sino también de otros virus zoonóticos que no conocemos y que eventualmente podrían afectar humanos. Además, el Ministerio de Agricultura de China anunció la prohibición de la crianza de perros y gatos para el consumo humano. Una medida que apunta a proteger animales de tipo doméstico, pero también a reducir el peligro de propagación de enfermedades. La prohibición específica del consumo de perros y gatos creo que tiene que ver más con una percepción de estos como una especie de compañía y no de consumo, porque finalmente son las prácticas de producción y las regulaciones sanitarias de comercio y consumo las que van a influir en una potencial propagación de una enfermedad. Lucha contra epidemias de origen zoonótico, donde la enfermedad pasa del animal al ser humano y que obliga también a erradicar el tráfico y venta de especies con el fin de evitar la propagación de enfermedades como el coronavirus. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Casa Santa María, de Grupo Santa María. Con el auspicio de WOM, nadie te da más. Estamos viendo 24 Horas Central. El mundo gastronómico está de luto. Esta jornada se comunicó la muerte de Ciro Watanabe, reconocido chef que trabajó además en diversos programas de televisión culinarios, uno de ellos Top Chef en nuestro canal. La muerte del cocinero se debe a una enfermedad crónica, según indicó la familia en un comunicado. Se desconoce si el coronavirus habría tenido algo que ver. ¿Esta ya está cocida? Sí, está cocida. Va a quedar bien, supongo. Sí, chef. No va a quedar recocida. No, chef. Prestigioso chef, peruano de nacimiento, vive en Chile, tiene un restaurante en Chile, en Osaka. Conocido por su participación en el programa Top Chef de TVN y su importante aporte en la gastronomía de nuestro país, Ciro Watanabe, de 39 años, falleció esta tarde. Así lo informó su familia en un comunicado.
Con hondo pesar, la familia de Ciro Watanabe Muñoz comunica su lamentable fallecimiento durante la madrugada de hoy en Lima, Perú, como consecuencia de una enfermedad crónica. La razón, una enfermedad crónica, se desconoce si es o no atribuible a COVID-19. El protagonista es el jurel, es el pescado. Lo demás es un complemento. Watanabe llegó a nuestro país en el año 2009, hijo de peruana y japonés. Se hizo conocido en el mundo gastronómico por la comida Nikkei, un estilo que fusiona sabores tradicionales de sus países de origen. Llegó al mundo televisivo gracias a sus conocimientos en cocina. De ahí su destacada participación como jurado en Top Chef de TVN y Masterchef de Canal 13. Sus colegas así lo recuerdan y despiden en redes sociales. Fue constantemente invitado a distintos programas, no solo por su conocimiento en cocina, también por su encanto. Siempre con una sonrisa, hacía agradable cada plato que cocinaba o probaba. ¿Le gustó que se repitió? Se repitió, le gustó. Repitió. 3 veces. Tres veces. ¿Cómo está, chef? Rico. Conocí una persona extraordinaria, no solo uno de los mejores chefs del mundo, sino que además un tipo sencillo, extraordinario. Lamento mucho su partida y bueno, abrazo mucho a su mujer, a su hijo, a quienes conocí, bueno, y a toda su familia. Un abrazo además para todos los cocineros que trabajaron con él. Watanabe no solo aportó con sus conocimientos gastronómicos en el mundo televisivo, también colaboró con Junaed para lograr menús saludables para los niños y jóvenes del país. Desde el organismo valoran su labor y lamentan su pérdida. Ciro desde el primer día se sumó a nuestro proyecto de laboratorio gastronómico que buscaba traer la comida rica, traer la gastronomía a las escuelas, a los comedores de todo Chile. Y es así como él participó en terreno, trabajando con los niños, trabajando con las manipuladoras de alimentos y dejó su legado de algunas preparaciones que tienen el toque de Ciro Watanabe y que hoy día son parte del programa de alimentación escolar de la Junaed. El mundo de la cocina está de luto. El funeral de Ciro Watanabe será en Perú, sin velorio por la emergencia sanitaria. Una despedida amarga en medio de la crisis más grande de los últimos años, pero seguramente ni la pandemia borrará del recuerdo la sonrisa de uno de los chefs más queridos por la gente. Y por supuesto nuestro cariño a su familia, a sus amistades, a sus seres queridos, un hombre joven y muy talentoso. Vamos a seguir revisando otras informaciones. Con el sistema de salud al borde de la saturación, los municipios han tenido que asumir una lucha sanitaria en sus distintos barrios. Conocimos cómo las comunas con menos recursos intentan enfrentar esta pandemia con médicos y personal de la salud en terreno, incorporando incluso la hospitalización domiciliaria. El sistema sanitario en Chile vive la fase más crítica de los últimos 100 años. Hoy son decenas de miles los compatriotas contagiados y los fallecidos cada día aumentan. La ocupación de camas UCI se acerca a su totalidad en la región metropolitana, por eso los municipios buscan alternativas para hacer frente a esta compleja realidad. La idea es identificar personas que puedan estar con síntomas, sobre todo los vendedores de las ferias. Y nos vamos a enfocar directamente en la población Raúl Silva Enrique, ya que ahí se encuentra una alta población que vive en un hacinamiento vertical. Cerrillos no cuenta con hospital propio en la comuna, por eso desde el municipio contrataron 2 médicos, 5 enfermeras y algunos técnicos paramédicos que por estos días se han transformado en la primera línea de la salud comunal. Los acompañamos en una de sus jornadas. El objetivo nuestro acá es poder visualizar a la gente que ande sin mascarilla, el uso correcto de la mascarilla y tratar de concientizar a las personas, porque la forma más económica, más fácil y la más acertada ahora es la prevención. El doctor Vladimir dirige en terreno a este equipo de salud municipal. Se desplazan por la feria ubicada en calle Lagos Palacios, entregando mascarillas, resolviendo dudas y monitoreando la temperatura de quienes compran y venden en este lugar. ¡Súbasela! Porque es la forma de poder prevenirse, para que usted se cuide, no para que nos cuidemos nosotros, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros usamos los protectores faciales porque estamos en contacto con mucha más gente, ¿ya? Pero en el caso suyo, acuérdese que lo más importante es su mascarilla y el lavado de manos. Cerrillos está en cuarentena desde el pasado 5 de mayo. Es viernes por la mañana y a ratos cuesta caminar por la feria. Sorprende la cantidad de personas que por aquí circulan,
es que no todos han atendido el llamado a quedarse en casa, tampoco respetan la distancia física y algunos ni siquiera utilizan la mascarilla como corresponde. Es bastante preocupante y si te has dado cuenta, la constante que se nos ha dado ahora es, por ejemplo, familias completas que salen a la feria. En vez de tener una persona o dos en su defecto, cuando son abuelitos, cosas, poder trasladarse a la feria, pero está complicado. Es que de nada servirán los esfuerzos que haga el municipio o el equipo médico si las personas no ponen en práctica acciones que se han repetido hasta el cansancio. Porque no toman conciencia y no se ha puesto mano dura, como se dice. Falta más fiscalización, claro, exactamente. Actualmente yo tendría que quedarme en la casa, porque tengo 73 años. Pero qué mala suerte que yo tengo que alimentar una familia y tengo cuenta que pagar. ¿Pero hay otros que sí pueden hacerlo? Sí, hay muchos. ¿No lo están haciendo? Hay muchos que no quieren. Situaciones que a ratos generan frustración en este equipo. Los feriantes dicen que falta fiscalización. En Cerrillos cuentan con un carabinero cada 544 habitantes. Hoy a lo largo de la feria no nos encontramos con ninguno. Hay tres factores que son fundamentales. El primero es el abastecimiento de los productos alimentarios para la población. Hay que mantenerlo. Segundo, el sistema sanitario, que debe ser lo mejor posible y no colapse. Y el tercero, la fiscalización. Si fracasa alguno de esos tres aspectos, fracasa todo. Nos trasladamos a la población Raúl Silva Enríquez. Aquí la sanitización de los espacios ha sido permanente y el contacto con sus vecinos también. Es que el programa municipal incluye la intervención en los barrios críticos con mayor hacinamiento. La gente está respetando bastante. No manda nadie, a pesar de que es un patio interior. ¿No? Es un patio interior y la verdad que me siento contento, no como la experiencia que tuvimos delante de la feria. En este sector gran parte de sus residentes son adultos mayores. El monitoreo se realiza casa por casa. Preguntan por posibles síntomas, toman la temperatura y entregan recomendaciones. Estas son las indicaciones en caso de que alguno de ustedes quedase con contagio por COVID. Ya tienen mucha información sobre qué es, cómo hacer una buena cuarentena, las medidas de prevención. Así que ojalá puedan leerlo y aplicar las medidas que se explican. Está bien que hayan venido para que uno se cuide, ¿no? Se están preocupando por la salud de las personas, sobre todo porque aquí en el sector hay harta gente de la tercera edad. ¿Qué es lo que acredita esto? Que mis vecinos no salgan a contagiarse, aglomeraciones, entonces que esto es lo que están haciendo es súper bueno. Es la forma en que Cerrillos monitorea a sus barrios, una iniciativa que genera tranquilidad entre sus vecinos en las semanas más críticas del coronavirus en Chile. Se han convertido en un sustento clave para una comuna en cuarentena. Las ollas comunes solidarias han permitido alimentar a más de 170.000 puentealtinos en las últimas 7 semanas en confinamiento. Por eso el municipio está permanentemente monitoreando el estado de salud de quienes manipulan estos alimentos. Tenemos que saber si somos o no portadores, ¿cierto?, del virus, y en caso de que nos llegara a pasar de que alguno de nosotros lo tenemos, que tengamos la actitud y seamos humanos en acoger a esa persona. Todo este dispositivo para poder vacunar y además también poder tomar los PCR a las personas que están trabajando, tanto dirigentes sociales como funcionarios en las ollas solidarias, busca fundamentalmente primero protegerlos a ellos, pero sobre todo que mantengamos la continuidad del servicio municipal en un momento que es crucial para nuestros vecinos. Puente Alto es una de las comunas más complicadas de la región metropolitana. Por eso desde el municipio intentan aplanar los contagios, monitoreando de manera permanente los 18 comedores solidarios que funcionan en el área. Ahora va a pasar a la vacunación, se va a descubrir su bracito izquierdo para que le coloquen la vacuna. Ya. La señora Tiria, pase por acá, por favor. Présteme su bracito izquierdo. En este camión que se mueve por las calles de Puente Alto, Alejandra y Rafael, los enfermeros del municipio, son los encargados de realizar el test a las voluntarias de la cocina. Ha habido muy buena recepción de la gente. Ellos encuentran que esto es algo que les da mucha seguridad y confianza en desarrollar sus labores, porque hay mucha exposición con la gente. Entonces está el temor de alguna forma de contagio y esto lo agradecen mucho. Ya, mi niña, ahora le vamos a hacer el examen para ver si es que tiene algún problema con el COVID, ¿ya? Bueno. Este test requiere una pequeña pero suficiente muestra de sangre y no tarda más de 10 minutos. Ya, señora Silvana, apriete y saque el dedito. Si marca IgG, si marca IgN, ahí nosotros después, posteriormente, los tenemos que derivar al consultorio. En el consultorio se le hace
el examen con tórulas nasofaringia y de ahí se sigue todo el protocolo que tiene que ver con el tema del COVID. Es el PCR que se conoce. Es PCR, exactamente. No le marcó ni IgG ni IgM, por ende esta persona es negativa. Chiquillos, yo estoy súper bien, me cuido. Te voy a seguir cuidando ya. Gracias, chiquillos. Realmente continuar con las medidas preventivas, uso de mascarilla, lavado de manos y en caso de sentir alguna molestia en el brazo por el tema de la vacunación, colocar paños tibios. Una a una van pasando las cocineras. Aquí preparan cerca de 1000 colaciones diarias. Por eso la realización de este examen las deja un poco más tranquilas para continuar con sus labores. Súper bueno, súper bueno. Yo de primera le tenía terror, pero no, está bueno hacerlo. Es lo ideal, porque aquí hay mucha gente que está contagiada. Que esté muy bien. Igual, gracias a ustedes. Hasta luego, cuídese. En pocos minutos todos son testeados y ninguno arroja positivo. La clínica móvil levanta sus escalas y enfila rumbo a una nueva cocinería en el sector de San Jerónimo. Es fundamental, digamos, esto porque de alguna forma contribuimos a poder diagnosticar, ¿cierto? Y prevenir el contagio, ¿cierto? Del virus y tomar medidas antes de. Puente Alto y cuenta con capacidad para realizar 2.500 test rápidos. La clínica móvil les permite adaptarse a las necesidades que requiera la comuna. Hoy el foco está puesto en resguardar la salud de quienes participan en las ollas comunes. Sus voluntarias lo agradecen. Ha salido negativo para COVID. Muy bien. Tenía toda la fe que estaba bien. Súper contenta. ¿Se queda un poquito más tranquila? Sí. Tranquila por mí, por mi familia y porque también podemos seguir acá, porque si no, no puedo. El escenario en los hospitales a lo largo del país es complejo y las semanas que se avecinan no auguran que el panorama mejore. Por eso en Cerro Navia, hace un mes el municipio decidió crear un programa de hospitalización domiciliaria. La estrategia de hospitalización domiciliaria busca descomprimir la red asistencial que hoy día está al borde del colapso. Una ayuda significativa que va a permitir descomprimir estas camas que son tan necesarias. Graciela tiene pemfigoide ampolloso, una afección en la piel que le genera ampollas de gran tamaño. Durante el mes de enero estuvo hospitalizada en una clínica y posteriormente fue trasladada al hospital Félix Bulnes. Llegado esto de la pandemia, nosotros nos asustamos mucho. Dijimos, chuta, ella tiene 80 años, no sabemos, se puede pegar el bichito. Y decidíamos, nosotros pedíamos que de alguna forma pudiéramos optar por esta hospitalización. El pasado 15 de abril se abrió esa opción. La cama de Graciela en el Félix Bulnes se liberó para otro paciente y hoy está hospitalizada en su domicilio. ¡Aló! Hola, buenas tardes. Los pacientes con diversas patologías no relacionadas con el coronavirus serán trasladados a otras. Las heridas están muy bien. Ya, las manos angélicas y la suya, perfecto. Ya, está muy bien. Y no tiene, y la de acá ya está lista. Ya no tiene, la del tobillo. Ella tiene un problema articular muscular que requiere de mucha tensión y le causa mucho dolor a la paciente. Y la hemos tratado mediante un sistema integral de médico, enfermero y kinesiología. El programa de hospitalización domiciliaria de Cerro Navia cuenta con 7 médicos, 2 enfermeras, 3 kinesiólogos y al menos 50 catres disponibles para distribuir a lo largo de la comuna y de esta manera echar mano a un sistema sanitario al borde de la saturación. Nosotros estamos haciendo aproximadamente 20 visitas diarias y además de eso estamos aumentando con 14 pacientes que requieren atención por COVID, ¿no? Por lo tanto, hoy tenemos 34 diarios aproximadamente que se están viendo. ¿Estás grabando tú? Te va a pasar lo mismo. Iba que hoy tiene a Graciela en su hogar, lejos del coronavirus que ronda en recintos hospitalarios y con monitoreo permanente. ¿Cómo se ha sentido estando aquí hospitalizada en su casa? Me he sentido bien, súper bien. La tranquilidad está también con su familia al lado. Justamente. Son parte de los esfuerzos que realizan los municipios en hasta ahora uno de los momentos más críticos del sistema de salud tras la llegada del coronavirus. Monitoreos, test, hospitalizaciones domiciliarias que poco servirán para aplanar la curva si escenas como las vistas en las ferias de Cerrillo se repiten. Una lucha que tanto el personal sanitario como el municipal esperan no sea en vano. Ya volvemos con 24 Horas Central.
con el auspicio de Quédate en casa con HDI Seguros. Con el auspicio de Libérate con Gasco. Estamos viendo 24 Horas Central. Los responsables de disparar en medio de la noche en la legua de emergencia, se trata de los pistoleros, quienes mantenían en su poder una gran cantidad de armamentos de fuego y municiones. 3 de los integrantes de esta banda fueron detenidos en un allanamiento de la PDI. Nuevo allanamiento en la legua emergencia, esta vez para encontrar a responsables de disparos tanto de día como de noche. La Policía de Investigaciones llegó a San Joaquín para cumplir con 8 órdenes de entrada y registro. Era un blanco con alto poder de fuego, usado por los sujetos sin importar la hora ni sus consecuencias. El objetivo, la banda de los pistoleros. Hasta por el techo intentaron escapar. En sus viviendas mantenían una gran cantidad de droga y armamento de alto calibre, todo para enfrentarse con las bandas rivales de la población. Se logró la incautación de una importante cantidad de munición, destacando munición de fusil, utilizada en armamento de guerra, una pistola Glock con sus cargadores extendidos, lo que quiere decir que tienen una mayor cadencia de tiro, lo que la hace aún más peligrosa. Un fusil sin número de serie visible, una pistola, un revólver, cargadores, cartuchos y así. Una larga lista de armamento incautado, utilizado por los sujetos. 3 detenidos por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Y no solo mantenían armas, chalecos balísticos y fundas tácticas eran parte de su arsenal. Un allanamiento que también permitió incautar cocaína, además de elementos de dosificación. Utilizaba a distintos sujetos llamados soldados, en donde efectivamente estos eran los sujetos que se dedicaban a proteger a este grupo de sujetos que se dedicaba al tráfico de drogas. Disparos en la legua en medio de la noche que por años atemorizan a vecinos. Incluso varios de ellos han recibido impactos balísticos en sus casas. Hasta fuegos artificiales se sienten durante la noche. Todos registros de las últimas semanas y que evidencian el día a día en la zona. O hasta enfrentamientos en los techos en medio de allanamientos policiales, como este registrado hace 15 días. La intervención en la legua es constante. Solo en la última semana, la Policía de Investigaciones realizó 2 operativos. El último fue este viernes por la tarde, en medio de la investigación denominada Alonso. Allanamiento que sacó de circulación a estos 3 peligrosos delincuentes de la legua emergencia. Bien, les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Bien, vamos a revisar las noticias internacionales. Andrea Aguilar está con nosotros a esta hora para justamente revisar lo más importante de esta jornada en el mundo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Por supuesto, lo más importante del mundo continúa siendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, las multitudinarias marchas a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en el homenaje a George Floyd. Marcaron una jornada de protesta histórica, especialmente en Washington, en donde salieron casi 200.000 personas a las calles. Recordemos que es la jornada de protesta número 11 desde que se dio el fallecimiento de George Floyd. Londres. Sydney, Tokio, Río de Janeiro, Túnez. Ciudades en los 5 continentes se han unido en una sola voz de protesta tras la muerte del afroamericano George Floyd. El mensaje, las vidas negras importan, aquí, allá, en cada uno de los países en los que en pleno siglo XXI se sigue marginando a alguien por su color de piel.
Hoy estamos reunidos personas de diferentes colores, no solo negros, y eso es algo muy bueno. A menudo en la lucha contra el racismo estamos solos, pero ahora algo ha cambiado y eso es increíble. En Estados Unidos las manifestaciones también se tomaron varias ciudades. Sin embargo, Washington se robó el protagonismo tras las masivas y pacíficas concentraciones para recordar a George Floyd. Black Lives Matter. Black Lives Matter. No creo que esto sea suficiente, creo que apenas está empezando y es un mensaje directo a Trump. Pero esto se trata también de educar a las personas racistas y de enseñarle empatía a nuestros hijos. Los manifestantes llegaron cerca de la Casa Blanca a pesar de que vehículos militares y de policía cerraron varias calles del centro de Washington, mientras que más de 43.000 miembros de la Guardia Nacional custodiaron otras ciudades. Cientos de personas hicieron fila para despedirse de Floyd en su natal Carolina del Norte, pero solo su círculo más cercano ingresó este sábado a la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la iglesia Cape Fear Conference de la ciudad de Rayford. El tercer y último funeral que recibirá este afroamericano asfixiado por un policía en Minneapolis será este lunes en Houston, Texas, en donde pasó la mayor parte de su vida. Una vida cuyo final ha desatado el movimiento por la igualdad racial más importante en Estados Unidos desde Martin Luther King, con marchas que ya alcanzan decenas de países bajo el mismo lema. Y nos quedamos en Estados Unidos, por supuesto, porque la justicia de este país ha imputado a los 2 oficiales que empujaron a un adulto mayor en las protestas de Buffalo. Le causaron una herida de gravedad en medio de las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Los oficiales, recordemos, enfrentan el cargo de ataque en segundo grado luego de este video que se hizo viral en redes sociales, que fue muy indignante, en donde se muestra cómo este adulto mayor es empujado por uno de los oficiales, finalmente se golpea y cae al piso sufriendo una herida de gravedad y los policías pasan por el lado como si no sucediera nada. Justamente han sido los cargos para ambos de sus compañeros y aparte de esto hay 57 policías de Búfalo, de esta ciudad del estado de Nueva York, en donde sucedió esta imagen vergonzosa. Finalmente, Gonzalo, decidieron renunciar porque dicen que los policías, en medio de todas estas protestas, están siendo tratados de forma indigna, justamente por estos casos que se están dando en Estados Unidos. Bueno, y se pone el foco, ¿verdad?, más que nunca sobre la actitud y el trabajo de las policías en todo el contexto que se está dando en Estados Unidos y también ya cobrando un tema planetario, ¿no? Un interés y un impacto mundial. Claro, justamente vimos en los distintos países, por ejemplo en Londres, también en Suecia, algunos episodios también de violencia policial en contra de los manifestantes en el día de hoy y por supuesto estas imágenes que vemos en pantalla se unen a esta polémica que se ha desatado en Estados Unidos. Justamente nos vamos a quedar en Estados Unidos porque hoy se confirma finalmente la candidatura del demócrata Joe Biden. Era prácticamente una formalidad lo que hacía falta para que él se confirmara como el candidato que se va a enfrentar a Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Recordemos que le hacían falta todavía algunos delegados. Sí. 1991 delegados fueron necesarios para esta nominación que finalmente se concreta en el momento en el que Bernie Sanders se hace a un lado y recordemos que esta campaña va a estar completamente marcada por lo que está sucediendo en estos momentos. Antes por la pandemia y por la forma en la que Trump ha respondido a la pandemia, pero ahora por estas masivas protestas raciales. O sea, en el fondo, si no me equivoco, tú que estás ahí encima de esta evolución de noticias, ya se está notando y se han juntado los 2 factores. O sea, la carrera presidencial está ya tocada de lleno por estos 2 factores que tienen, si no me equivoco, a este candidato con un 10% de ventaja en las encuestas. Donald Trump hasta antes de este contexto había mantenido una aprobación sobre los oponentes, pero claro, eso cambió.
Justamente tenía unas cifras económicas buenas, tenía una popularidad que él hoy en Twitter, de hecho, dice tiene 96% de popularidad dentro de su propio partido, por supuesto porque no hay otras caras. En 4 años no se dio otro liderazgo en el Partido Republicano, pero por supuesto lo que está pasando ahora en las calles de Estados Unidos con la población afroamericana va a ser un empujón, obviamente, para Joe Biden, que recordemos finalmente termina empujando su carrera presidencial en las primarias gracias a los estados en donde hay mayoría de población afroamericana, como Alabama, también como los distintos estados, Virginia, Mississippi, fueron los que lo sacaron de esa mala racha que lo había llevado en febrero. Así que finalmente, bueno, se concreta. Y no solamente estamos hablando de un asesinato, un abuso policial que hemos visto en otros casos, ¿verdad? Sino que acá estamos hablando de una temática que ha quedado nuevamente manifiesta y que no se ha remediado en la historia de este país y también en muchos países del mundo, también en el nuestro, pero ahí fundamentalmente, o sea, son desiguales en todo, en la educación, en los niveles de trato, en los sueldos, en los mismos estados de las mismas ciudades, el negro gana menos que el blanco, o sea, es todo un cúmulo de deuda que tiene a Estados Unidos en esto otra vez enfrentado. Y que va a ser un factor determinante, Gonzalo, de cara a lo que va a pasar el 3 de noviembre. Justamente también hay que ser muy cuidadosos, Joe Biden, particularmente con las declaraciones que está dando. Esta semana causó polémica porque dijo que ningún afroamericano puede llamarse negro si vota por Trump. Ese tipo de declaraciones seguramente le van a pasar cierta factura, pero de momento ese 10% de probabilidades y de superioridad que tienen las encuestas, pues le van jugando un buen papel. De hecho, ya no deberíamos estar hablando de negros y blancos. Deberíamos estar hablando de personas nomás, ¿ah? Exactamente, bueno, no hablemos haciendo la distinción. Exactamente, hablemos de una persona que es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque no deja de causar polémica. Esta vez amenazó con retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que ha tenido sesgos para manejar la pandemia. Lo que él ha dicho ha seguido completamente la lógica de Trump, ha dicho que son sesgos ideológicos, pero a diferencia de Trump, él no ha dado mayores argumentos. No tocó el tema de China durante esta respuesta que finalmente termina dándole a la prensa cuando lo cuestionan por 24 millones de dólares que Brasil le está debiendo a la OMS. Él dice que simplemente su país también va a estudiar, como lo hizo Estados Unidos en su momento, la posibilidad de salirse de este organismo. Es una nueva muestra de prácticamente seguir la misma pauta de Donald Trump, como tú dices, pero lo que sí me tiene impactado, más que esto ya incluso que es impactante, es que en una jornada donde Brasil ha sumado 904 víctimas fatales en las últimas 24 horas, el gobierno de Bolsonaro ha anunciado que ya no va a publicar la cifra de muertes diarias y tampoco de casos diarios. Mira, es preocupante realmente en momentos en los que hoy se sumaron en Brasil 27.000 nuevos infectados. Una cifra a todas luces muy preocupante y que además de esto, bueno, viene de una seguidilla también de declaraciones polémicas por parte de Bolsonaro que prácticamente nos tiene acostumbrados a ese tipo de declaraciones. Ya había dicho en un momento decir, ¿y qué puedo hacer yo por la gente que se está muriendo? También había dicho que realmente no era necesario y que se estaba sobredimensionando toda la tragedia, pero bueno, finalmente recordemos que Brasil registra este sábado 904 muertos después de 4 días consecutivos de permanecer por encima de los 1.000 fallecidos. En este momento ya son 36.000 los fallecidos que tiene Brasil, 673.000 los infectados por el coronavirus y además en las últimas horas pues la justicia brasileña hizo obviamente que se den una marcha atrás para estos manifestantes que salían normalmente en Sao Paulo durante los fines de semana. Pasemos ahora a revisar las imágenes que nos deja Europa. Una cuarta parte de Venecia en Italia ha quedado completamente sumergida por una marea alta. Esto es completamente inusual en este momento del año. El nivel del agua en la ciudad de Los Canales alcanzó más de 1 metro de altura esta semana, que es la tercera marca más alta registrada en el mes de junio. Y tras el desconfinamiento en Italia, los turistas disfrutaron del fenómeno, se pasearon, se sacaron fotos bajo la lluvia en la Plaza de San Marcos y otros lugares también de atracción. La explicación que dio la Agencia de Vigilancia del Mar de Venecia fue que esta crecida se debió a una tormenta en el Océano Atlántico que provocó fuertes vientos y también precipitaciones en el norte de Italia. Recordemos que tanto Venecia como el resto del país siguen cerrados al turismo de cruceros, pero particularmente el miércoles pasado las autoridades relajaron las restricciones de viaje para los italianos y para la mayoría de los ciudadanos europeos dentro de este país.
Finalizamos justamente el comentario internacional hablando de otro país europeo y de las reaperturas, Gonzalo, que se van dando paulatinamente en España, en Italia, que tratan de llevar a esta nueva normalidad. Este sábado particularmente se abrió nuevamente al público el tradicional Palacio de Versalles. Reabrió las puertas en un lugar obviamente muy digamos, cotizado para los turistas. Y aparte de eso, bueno, quieren recorrer las salas y jardines. Es obligatorio para mayores de 11 años estar con mascarilla. Las cafeterías solo van a poder ofrecer comida para llevar y para evitar, obviamente... Se ve poquita gente todavía. O sea, claro, un lugar obviamente que la visita, precaución. ¿cuánto? 8 o 10 millones de personas al año. Fácil. 8 millones de personas exactamente es lo que tiene, se ven muy pocas personas comparado con lo que tradicionalmente tienen. Y el complejo, bueno, recordemos que es un complejo histórico y que Francia también se está preparando para reabrir sus fronteras, de momento hasta el 15 de junio, pero espera que el 1 de julio, si los países de la Unión Europea están de acuerdo, pues se pueda abrir nuevamente Francia a los turistas. Muy bien, Andrea, gracias por el informe. Muy bien, buenas noches. Ahora. Bien, vamos con información del momento. Vemos en pantalla el comunicado de prensa que ha emitido Carabineros de Chile. Dice, informa a la comunidad que mediante el sistema de controles preventivos que se realiza en el Palacio de la Moneda se detectó un caso positivo de COVID-19 en el personal institucional. Se trata del jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, quien mantuvo una cuarentena preventiva mientras esperaba los resultados de su examen, al igual que los funcionarios que tuvieron contacto estrecho con él, dando así cumplimiento a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Dada la condición, el oficial permanece internado en el hospital institucional. En los días previos, el jefe del Departamento de Seguridad Presidencial no trabaja ni mantiene contacto directo ni con el presidente de la República ni con ministros de Estado. Carabineros reitera su llamado a la comunidad al autocuidado y responsabilidad personal ante la crisis sanitaria que enfrenta el país. El jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, entonces, con COVID-19. Con esa noticia vamos a separarnos un breve instante. Ya volvemos, espérenos. Ya viene el fútbol español, si queda menos de una semana para el reestreno, con Arturo Vidal, el chileno, ojalá en cancha en la Liga Española. Pero el chileno vuelve a protagonizar una polémica en sus redes sociales. ¿Le afectará esto anímicamente? ¿Perderá la concentración de cara a este debut, el reestreno, ¿no?, de esta temporada frente al Mallorca? ¿Qué dicen los especialistas? Atención con la siguiente nota, mira. Menos de una semana queda para que Barcelona y Arturo Vidal regresen a la cancha. Los culés entrenan y se concentran al 100%, aunque la cabeza del King también está puesta en sus redes sociales. Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí. Así comenzó el descargo del Rey, que tras esta publicación en su Twitter, solidarizando con la muerte de George Floyd, recibió una ola de críticas a las que el volante catalán respondió. Soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo. Con frases como esta contestó el 22 de Barcelona, que no le pierde pisada a los comentarios que realizan sus seguidores en Instagram y Twitter. No sé, cuando me escriben me gustaría responder porque igual soy persona, tengo rabia. Ahí me doy cuenta que soy más importante de lo que tiene o de su familia porque me escriben a mí. Vidal nuevamente respondiendo a sus detractores justo a poco de recomenzar la liga. ¿Cuánto podrá afectar en su concentración estar pendiente de todo esto? La posibilidad de focalizarse es más alta. Es sumamente necesario que estos desarrollen habilidades para relacionarse con la fama. No es primera vez que el formado en Colo-Colo responde vía Instagram a mensajes que le llegan. ¿Desgasta esto la mentalidad del jugador? Como el caso de él, indudablemente puedan desgastarse mucho el tratar de mostrar lo que ellos quieran mostrar, de trabajar en torno a eso. El volante chileno ha vivido ya varios episodios ligados a redes sociales. Los especialistas creen que estos temas sí son abordados por parte de Barcelona. Y no me cabe ninguna duda que en el caso del FC Barcelona este es un aspecto que se trabaja. Arturo Vidal otra vez contestando vía Instagram, una práctica casi habitual. Polémica cibernética, mientras en España el Rey busca enfocarse en el redebut con Barcelona. Y ha causado mucha expectación, ¿no?, la serie del presidente basada en la historia de Sergio Jadue.
el dirigente más corrupto en la historia de nuestro país. Se han ido reviviendo algunos episodios. Por ejemplo, lo que contábamos acá en TV en el año 2011, cuando recién asumía como presidente de la NFP. Asumaban sus distintas personalidades de una farsa. Por ejemplo, en una oportunidad en el municipio de Hijuelas, al ladito de La Calera. Atención con el siguiente informe. A veces para ganar hay que perder un poco. El estreno de la serie El Presidente volvió a instalar el nombre de Sergio Jadue en el inconsciente colectivo del país, pero también ha reabierto heridas que dejó el ex dirigente calerano. Me recuerda a momentos amargos, Sergio Jadue, para la comuna, para los niños. La alcaldesa de Hijuelas, comuna ubicada en la quinta región, recordó el triste episodio vivido cuando conoció al hoy testigo protegido del FBI. Estamos hablando desde el año 2008. Estábamos iniciando todo lo que era un proyecto de escuelas de fútbol. En dicha época, según cuenta la edil, Jadue era presidente de la Corporación de Unión La Calera y bajo ese cargo llegó a ofrecer a su municipio un proyecto deportivo. Una escuela de fútbol para los más jóvenes de la localidad que se financiaría con ayuda solidaria conseguida por él. Al poco andar comenzaron los problemas con el ex timonel de la ANFP. De repente dejó de pagarle a los técnicos, vinieron a mi oficina y yo les dije, a ver, voy a llamar a Sergio Jadue. Jadue nunca más volvió a contestar su teléfono, desapareció por arte de magia, por lo que el costo económico del proyecto lo asumió la municipalidad. Tuvimos que asumir una deuda que en ese entonces, estamos hablando ¿cuántos? Hace 12 años, fue de más de 12 millones, El recuerdo que dejó el expresidente del fútbol chileno en el municipio de Hijuelas es absolutamente amargo. Él también les pintó de que iban a ser el día de mañana jugadores de Unión Calera. Se va a terminar algún día. Con el boom de la serie El Presidente se siguen conociendo nuevas historias que involucran a Sergio Jadue y prácticas indebidas, las que solo confirman su actual presente. Vamos al fútbol alemán, fecha 30 de la primera división en la Bundesliga. Fue la primera de las ligas importantes de categoría que regresó a las canchas, sin público obviamente, aquí con la victoria del Friburgo frente al Borussia Mönchengladbach. Nils Petersen, 1-0, el único gol del partido en la Bundesliga, donde hoy el Bayern Múnich goleó al Bayer Leverkusen, el equipo de Charles Aranguis, con el chileno como titular. Tema de derechos, no puede mostrar esos goles, pero donde quedan 4 fechas y el Múnich mantiene su diferencia de 7 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Ahí está. Muy bien, y con esa información nos despedimos. Continúa Gonzalo Ramírez con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. 24horas.cl. Y este sábado el Ministerio de Salud publicó el 23º informe epidemiológico sobre la situación del coronavirus en nuestro país, donde se informa que el grupo etario con más casos es, ojo, el de las personas entre 30 y 44 años, y que ya son más de 6.000 los niños que han contraído la enfermedad. Todos los datos en detalle en nuestro especial 24 Data, 24horas.cl. Ahí encuentra toda la información, como siempre, actualizada. Así comenzamos a despedir esta edición, pero sigan TVN, porque en algunos instantes en nuestro cine llega El Bosque de Caradima, una película que pueden ver en familia. Muchas gracias por acompañarnos, que descansen y nos vemos mañana. Buenas noches. Con el auspicio de WOM, nadie te da más. Quédate en casa con HDI Seguros. Libérate con Casco. Webclass, tecnología educativa.
y Casa Santa María de Grupo Santa María. Hemos presentado 24 Horas Central.